Buenas tardes, señoras, señores, bienvenidos a este espacio, a este tiempo electoral. Nos acompaña hoy Juan Pablo Durán, el líder, cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español. Juan Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pero como siempre hacemos, antes de hablar con Juan Pablo, vamos a conocerlo en una pequeña ficha. Bien, pues este es Juan Pablo Durán, lo tenemos con nosotros. De nuevo, gracias por estar, por compartir estos minutos con los espectadores de PTV. La primera pregunta que siempre hago a los candidatos que se han sentado y se sentarán en este sitio que usted hoy ocupa es ¿con qué perspectiva afronta su formación política, su partido político, afronta este último tramo de la campaña electoral? Bueno, yo creo que las perspectivas que todos aspirábamos dentro del Partido Socialista, ¿no?, a estar ahí en la última semana justo de la campaña electoral con nuestros proyectos y con nuestro programa y con nuestras propuestas siendo el centro de atención absolutamente todo el mundo, porque hoy me he dado cuenta de que algunas de las propuestas que he venido haciendo a lo largo de estos meses y estas semanas de atrás han sido puestas ahora por parte de otros líderes políticos sobre la mesa como propuestas propias, con lo cual me da idea de que no hemos hecho un mal trabajo, de que el trabajo ha sido acertado y también que la ciudadanía tenga la percepción de que es un proyecto sólido, un proyecto fuerte y un proyecto que puede cambiar el devenir actual de la situación en la que estamos y ser un proyecto de optimismo y de confianza para el futuro. Ustedes presumen de que su partido es el único que mantiene las siglas desde el 79 hasta el 2011. Usted, sin embargo, es de los más recién llegados. Cuando usted se decidió a aceptar este reto, que era el reto de encabezar una lista con esa tan clásica y con esta solera que tiene la del Partido Socialista, ¿no tuvo un poco de vértigo? Siempre da vértigo. Ya lo tuve cuando mis compañeros me eligieron secretario general allá por el 2008, en julio del 2008, y ya me parecía que era una situación vertiginosa, ¿no?, convertirte en el secretario provincial del partido que tiene tanta historia y que atesora y que testimonia tanta historia en España, ¿no? Y ahora pues ser además el cartel electoral, es decir, ser la cara del Partido Socialista de cara a la ciudadanía cordobesa, que para más Inri son mis vecinos y vecinas, que son la gente que me ha visto nacer y que me ha visto crecer, pues impone mucho. Pero yo creo que todo esto, al menos yo lo supero pensando en que vengo a aportar y vengo a poner un granito de arena a la posibilidad que desde el PSOE podamos darle a la ciudadanía cordobesa de obtener una confianza para hacer un proyecto creíble en esta ciudad, que creo que es posible y que es absolutamente necesario e imprescindible. Así que voy venciendo el vértigo, como diría otro, con algunas que otras pastillas dosificadas de programa y de proyectos. Juan Pablo, todos los partidos políticos cuando han presentado su programa electoral pues, han coincidido. Estamos pasando una época complicada en cuanto a lo económico y el principal punto de referencia a la hora de hacer propuestas de cara a pedir el voto ha sido el empleo. A mí me gustaría que nos hablase, pero no de lo que le iguala, que son muchas cosas, porque todo el mundo habla de que si suelo industrial, de que se apoya a emprendedores. ¿Qué diferencia la propuesta del PSOE con respecto a otras propuestas a la hora de crear empleo? Que yo creo que hay mucha gente que lo está viendo que bueno, quiere saber cómo vamos a arreglar este asunto. Yo creo que primero desde la forma en la que abordamos el tema desde el PSOE. Mire, yo antes de nada quiero decirle a los televidentes que el Ayuntamiento de la capital no genera empleo. No genera el suficiente empleo como para dar respuesta a los más de 40.000 ciudadanos y ciudadanas cordobeses que están en desempleo. Es misión del Ayuntamiento, y creo que en este momento es una misión necesaria e imprescindible, dotarnos de los instrumentos y de las herramientas necesarias para generar eso que se llama espacio y sobre todo espacio de desarrollo para que emprendedores y emprendedoras generen ese empleo y generen esa actividad. Lo que hasta ahora he escuchado yo de las propuestas de empleo son propuestas que están basadas en la misma fórmula y en el mismo sistema productivo que nos ha hecho fracasar en esta ocasión.
Veo como hay candidatos que proponen que van a generar 25.000 puestos de trabajo porque van a construir viviendas baratas y van a hacerlas de forma prácticamente milagrosa. Bueno, vuelta otra vez al mismo sistema que nos ha hecho fracasar estrepitosamente. Veo a otros que se empeñan en afanar que las propuestas que hacen son de construir más cosas, más edificios públicos, es decir, más inversión pública en construcción. En definitiva, vuelta otra vez al mismo modelo. ¿Qué diferencia al Partido Socialista y por qué nos hemos diferenciado tanto en nuestro proyecto de ciudad? Porque hemos querido hacer ver primero a la ciudadanía y en general a los emprendedores y a las emprendedoras que era necesario cambiar los patrones productivos a los que nos estábamos ciñendo de forma prácticamente generalizada e igualando al conjunto del Estado español por otros patrones que puedan ser mucho más asemejables a aquellas sociedades que avanzan adecuadamente y que generan empleo y desarrollo económico en este momento de crisis, que es una crisis mundial. Y puedo ponerle muchos países, pero voy a poner uno porque creo que es el que para mí me ha servido como ejemplo. Valga ahora el ejemplo, aunque suene un poco bruto lo que voy a decir, pero para que la gente me entienda. Mire, Córdoba tiene más metros cuadrados de historia que Roma. Más metros cuadrados de historia que Roma. Ese es el símil que yo le hago a la gente para que entiendan lo que yo quiero explicarle. Si Roma tiene una tasa de desempleo del 9% y su gran valor y su PIB está muy basado en el sector turístico, ¿por qué Córdoba no puede aspirar, no digo a imitar, ni a igualar a lo mejor la cifra de Roma, la ciudad mítica y capital de Italia, cuando menos asemejarnos y tener como punto de referencia? Por eso he focalizado que la cultura, nuestro patrimonio cultural, que es lo que vemos, que es lo que no se puede deslocalizar, que es aquello que no se puede llevar nadie de esta ciudad, atesorado con un buen plan turístico que presentamos ayer mismo, que es la parte culminar de un estudio y análisis y una reflexión compartida de muchos y muchas cordobesas y cordobeses, militantes y no, que han querido participar del mismo, dan como idea que esos son el marco de referencia como motor dinámico que generará una expectativa económica y un desarrollo económico que nos va a permitir generar empleo a esos emprendedores y emprendedoras que le vamos a abrir la posibilidad de tener ese espacio para poder tener una idea, poder tener una iniciativa y ponerla en práctica. Por eso, unido a eso, inmediatamente hemos dicho, ojo, que tenemos la mejor universidad de Córdoba, de España. Córdoba tiene la mejor universidad de España, que tiene una universidad de reconocimiento internacional, que ahora es campus de excelencia en el sector agroalimentario, que Córdoba es una ciudad que ha mirado siempre mucho hacia la agricultura y hacia el sector agroalimentario. Bueno, pues aprovechemos también todo ese conocimiento y unámonos a la universidad desde el ayuntamiento con propuestas de complementos en becas, en microcréditos, para que esa juventud, la mejor formada de la historia de este país, puedan tener una transferencia de conocimiento a las empresas alimentarias y que de ahí pueda surgir también un nivel de autoempleo importante. Y nos quedaba la última pieza, y la última pieza es que siempre hablamos en los manuales económicos de Córdoba y en los planes estratégicos que yo conozco de Córdoba, que ya son unos pocos, siempre se hablaba de lo mismo: Córdoba ciudad central, Córdoba centrada en la entrada a Andalucía desde la meseta, ubicada en el corazón de Andalucía, céntrica. Sí, sí, pero eso además de decirlo, hay que fundamentarlo. Y yo creo que tenemos ahora un centro logístico de transportes que es intermodal, que tiene el ferrocarril, que tiene la carretera, que tiene el aeropuerto, y que los tres elementos unidos pueden hacernos, con otras peticiones como las que yo he hecho en mi programa electoral, de convertir, además de nudo logístico, de centro logístico, en un puerto seco, en una aduana para el exterior, puede convertirnos en un flujo de mercancía incesante que genera una cantidad impresionante de empleos directos e indirectos. Cultura, patrimonio, turismo, eje fundamental de desarrollo económico, conocimiento a través de la universidad, ubicado y transferido al sector agroalimentario, y nuestra situación logística y el transporte de mercancías como ejes fundamentales. ¿Y eso significa que yo no voy a apostar por la construcción? No. Significa que cuando la gente tenga empleo, gane un sueldo y tenga seguridad laboral y tenga unos salarios dignos y tenga un contrato digno,
podrán ir a una entidad financiera a pedirle el crédito hipotecario para poder optar a tener una vivienda. Y esa vivienda la tendrá que construir el sector de la construcción, que permitirá un desarrollo armónico y lógico de una ciudad. Pero hay que tener un motor, y Córdoba ha perdido el motor. Yo ponía un ejemplo en otro medio de comunicación no hace ni unos minutos, diciéndoles que en los rankings de todas las actualidades económicas, de todas las revistas económicas nacionales y regionales, cuando se preguntaba sobre las 100 empresas mejores de Andalucía, por ejemplo, las de Córdoba, las 4 que aparecían eran 4 empresas, 3 de ellas del sector de la construcción, sector inmobiliario y una caja de ahorro. Y ahora no aparece ninguna. ¿Qué significa? Significa que tenemos que cambiar las cosas. Y cambiar no significa hacer una revolución permanente que cree una frustración permanente a futuro, no. Cambiar significa decirle a la gente que lo que tenemos aquí, que es nuestra gran riqueza, nuestro gran patrimonio, lo vamos a poner en valor para que de esa riqueza propia y de ese patrimonio propio podamos también beneficiarnos los cordobeses y las cordobesas. Se deja una pata solo, según yo he ido calculando, que es la de la industria. Estos días estamos viendo cómo Loxa está a punto de desaparecer, incrementar el número de desempleados, porque está bien lo de la cultura y no voy a quitarle yo voy a hacer la plana, pero quizás sea demasiado estacional, a lo mejor hace falta ese sustrato de la estabilidad que da la industria, que Córdoba lamentablemente ahí no aprobamos nunca. Claro, pero tenemos que ser atractivos para que se pongan aquí en industrias, porque yo le lanzo una pregunta a los televidentes. ¿Por qué va a venir una industria del País Vasco a poner una fábrica en Córdoba? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué va a deslocalizar una fábrica que está produciendo en el País Vasco para ponerla en Andalucía y en Córdoba? ¿Y por qué en Córdoba? ¿Por qué un catalán va a deslocalizar su empresa en Sabadell, en Tarrasa o en el cinturón industrial catalán para ponerla en Córdoba? ¿Por qué? ¿Porque se lo hemos pedido? No. Para que una industria se instale en un lugar, tiene que haber condiciones para que esas industrias puedan germinar. Y ahora tenemos que competir con una competitividad y una competencia que no es solamente nacional, que es internacional, que es mundial y que además en muchos casos es una competencia absolutamente desleal. Porque yo cada vez que veo un reportaje en los medios de comunicación, en las televisiones, de un país como China, donde las grandes firmas y las grandes multinacionales están deslocalizando empresas en sus propios lugares nacionales para trasladarlos a China, y yo veo que condiciones laborales de 48 horas semanales de trabajo, de descansos cada 13 días y de salarios de 0,70 céntimos la hora, evidentemente yo le puedo asegurar que numérica y económicamente hay pocas empresas que puedan distraerse para que en vez de hacer esa deslocalización hacia el sudeste asiático, hacia Asia, hacia China, pudiesen venir a nuestra ciudad. Luego tenemos que ser atractivos para que todos esos condicionantes perversos y además una competitividad absolutamente voraz y yo diría que muy dañina para las personas, para el mundo, para la sociedad, pueda hacer cambiar de opinión a alguna de esas grandes firmas, sean nacionales o sean internacionales. Por eso, nada mejor que tener una ciudad que se pueda definir por su patrimonio, por su turismo, por los valores añadidos, por esos intangibles añadidos que puedan hacerle a un catalán, a un vasco, decir, oye tú, ¿por qué no en Córdoba? Que además tengo un espacio cultural que puede ser atractivo para que directivos de otras empresas cuando nos visiten tener un marco incomparable para poder hacerles disfrutar de su estancia también de ocio, que en todos los negocios, como se suele decir, antes se decía se fuma, ya no se puede decir eso, pero sí es verdad que ocurre con mucha seguridad, que tengo una ciudad que su nombre está reconocido en el mundo y por tanto decir que tengo una industria manufacturera del cobre en Córdoba significa que cuando voy a los países internacionales a los que les vendo, todo el mundo la reconoce y es un plus, evidentemente, para esa industria. Es decir, tenemos que tener ese marco y, perdonen, no lo tenemos. No lo tenemos. Todo no es suelo industrial. Todo no son metros cuadrados de suelo industrial. Para que seamos atractivos necesitamos mucho más. Y no se puede decir a la gente
que voy a salir con un maletín, yo sería incapaz de decirle eso a mi pueblo, que voy a salir con un maletín, que me voy al País Vasco, que me voy a Galicia, que me voy a Cataluña, y le voy a decir al presidente de la Confederación de Empresarios de Cataluña, del País Vasco, a la Cámara de Comercio del País Vasco, oye, veniros que os voy a dar suelo industrial gratis para instalar una fábrica, porque yo sé cuál es el resultado de eso. A lo mejor otros no lo conocen, pero yo sí sé lo que significa el no. Es obvio, si no lo hubiesen hecho ya. Hay que ser atractivo. Eso es lo que nos falta todavía a esta ciudad. Por eso yo quiero apostar por lo que tengo. Es decir, yo no quiero apostar por aquello a lo que aspiro. Lo tengo y está reflejado en mi programa electoral. Nosotros vamos a mantener la política de gestación de metros cuadrados de suelo industrial. Queremos que todo ello podamos hacer atractivo a través, incluso fui de la idea de generar una dedicación específica del INDEF, del Instituto de Desarrollo Económico de la Ciudad, para atraer inversores extranjeros. Todo eso está, pero yo soy consciente de que para que todo eso germine necesita un marco, y el marco lo tenemos que conseguir primero a través de los recursos propios, y esos recursos propios están aquí muy justito, al ladito de donde está la sede de esta magnífica televisión. Justo a escasamente 400 metros empieza una gran parte de nuestra industria que va a generar más empleo, que se llama nuestro patrimonio. Hablando de suelo industrial, hablando de patrimonio, este mandato que comenzará de aquí a un par de semanas, en junio, le va a tocar sentar la base del PGO que viene. Se ha puesto sobre la mesa ya algún modelo de ciudad, quizá incluso en algún caso un poco hiperbólico, porque se han entrado en liza en esta campaña propuestas, algunas parecen fuera de contexto. En cualquier caso, el modelo que el PSOE plantea, que va a plantear durante este mandato, servirá para luego sentar la base del PGU que venga. El modelo que ustedes defienden, un modelo de ciudad compacta, de ciudad expandida, de ciudad mirando hacia la sierra, hacia el jardín, hacia la zona, hacia la dotación. Bueno, yo creo que hay que mirar sobre los documentos que ya nos han definido previamente, antes incluso de esta campaña electoral. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el Plan de Ordenación Urbana del 2003 está todavía sin desarrollar. No solamente porque no se hayan desarrollado aquellos suelos urbanizables que estaban pendientes de ser regularizados, a los que normalmente nos dirigimos y los llamamos parcelaciones en el entorno de esta ciudad, sino porque eran además un proyecto de plan que, con la ambición de haber sido un plan que llevaba un retraso de muchos años, fíjese que desde el año 86 hasta el 2003 no se vuelve a hacer ese plan de ordenación urbana, tenía ya y adolecía ya de una necesidad imperiosa de tiempo atrás y una necesidad de proyectar el futuro. Yo creo que con el desarrollo del sector de la inmobiliaria y construcción actual y con la definición del plan de ordenación urbana, creo, sincera y honradamente, que este proyecto necesita todavía un desarrollo que no ha tenido. Y necesita además que completemos cosas que se dejaron previstas en el plan, pero que no se desarrollaron completamente. Entre ellos el plan de la sierra, entre ellos los planes especiales. No solamente el tan polémico plan especial de carretera de Palma, que desgraciadamente para Palma ya se ha quedado ahí como un nombre casi maldito, ¿no? Sino que había otros planes especiales que había que desarrollar. Yo creo que lo que yo me propondría como alcalde de esta ciudad es darle sentido a este modelo que ya definimos en el 2003. Y este modelo es un modelo, créame, que ha podido conjugar, no sin mucha dificultad, el proyecto del 86, que abogaba por un proyecto de ciudad absolutamente compacto, muy próximo al centro, muy próximo a los barrios antiguos, a los barrios originales. Era una idea que en aquel momento se tenía, que luego se ha devenido a que esa idea pues no era la más acertada, porque fíjese cómo hemos crecido. Fíjese que ahora mismo tenemos población asentada y empadronada desde Los Cansinos hasta más allá de Villarrubia. Luego, ¿ahora qué tenemos? Tenemos un modelo de ciudad que es completamente horizontal, con una dimensión enorme, casi al completo
de los kilómetros que tiene de longitud desde su inicio hasta su final. ¿Qué va a aportar y qué va a suponer esto? Pues va a suponer que tenemos que ir desarrollando y complementando lo que ya se ha hecho, no solamente lo regularizable, sino lo que hay que poner en valor como suelo urbano. Hay que ir dotándolo de equipamientos que en algunos casos estaban pintados en el 2003 y otros que tendremos que ir pintando porque aparecen de forma casi a miles ciudadanos habitando en lugares donde en el censo del ayuntamiento no aparecían. Le voy a contar una anécdota a sus televidentes y a usted. Cuando se hizo el centro de salud de Ligueró, se tenían censadas oficialmente 6.000 personas con las que se iba a hacer un consultorio médico. Claro, con 6.000 personas, Salud planteó hacer un consultorio médico. Los vecinos, el Consejo de Distrito fundamentalmente y los colectivos vecinales decían que eran muchísimos más. Y nadie se los creía, hasta que ellos mismos fueron recabando y haciendo un censo, evidentemente muy rudimentario, pero muy efectivo, que era ir a las casas a preguntar cuántos números eran las personas y dónde estaban ubicadas esas casas, y cuando pararon eran más de 20.000 las personas que figuraban que vivían allí. Eso ha posibilitado hacer un centro de salud más acorde, que si lo visita pues verá que es una maravilla de centro de salud, a la realidad de la población que existía. Luego tendremos que dotarnos de equipamientos para dar cumplimiento a toda esa ciudadanía. Es decir, que este plan de ordenación urbana nos tiene que durar todavía mucho tiempo porque quedan muchas cosas por desarrollar y porque evidentemente el boom expansionista del sector de la construcción inmobiliaria pues ha dado su quiebra y ahora pues la lentitud con la que se va a ir desarrollando va a ser todavía lenta. Para construir equipamiento, para hacer que la ciudad progrese hace falta dinero. Este mandato que se iniciará a partir del 23 de mayo o el 12 de junio, según como queramos verlo, vamos a iniciarlo al menos con una situación complicada para las arcas municipales. Yo siempre hago la misma pregunta porque creo que es interesante conocer el posicionamiento de cada partido. Yo entiendo que para salir de este agujero o se recauda más o se gasta menos. Recaudar más es subir impuestos, gastar menos es prestar menos servicios. ¿O hay otra fórmula que usted pueda contarnos que la gente le interese? Porque nadie quiere ni que le cobres más ni que le preste menos servicios. Bueno, hoy me he sentido tremendamente congratulado porque he visto que el Partido Popular hizo ayer pública la misma propuesta que yo ya había hecho hacía 20 días sobre austeridad. El término austeridad significa ahorrar y significa ahorrar en aquello que no es necesario o imprescindible para el desarrollo de la actividad. Se han hecho planes de ahorro o se han intentado planes, en el caso concreto del Ayuntamiento de la capital, tendente a reducir en parte esos gastos. Evidentemente lo habrán intentado. Yo no pongo en duda que el actual concejal responsable de Hacienda no haya hecho en su planificación un plan de ahorro para poder cuadrar sus cuentas. Sería absurdo no pensar que ha sido así, ¿no? Pero ¿se puede hacer mejor? Se debe hacer mejor. ¿Por qué se puede y se debe hacer mejor? Pues se puede y se debe hacer mejor porque, como usted bien ha dicho, no podemos subir los impuestos a los ciudadanos. Y no lo podemos subir por dos razones. En primer lugar, porque lo que ha ocurrido con muchos ciudadanos que han perdido su empleo. Y al no tener fuente de ingresos, los estamos convirtiendo en seres y en ciudadanos de segunda, porque no pueden disfrutar de la universalidad de sentirse cordobés o cordobesa. Y eso se agravaría si encima le subiésemos alguna de las tasas o de los impuestos que pagan como ciudadanos. Y por otro lado, porque ya Córdoba tiene una tasa impositiva, tanto en precios públicos como en impuestos directos, que está muy por encima de la media de ciudades de igual tamaño y de número de habitantes. Por tanto, tendremos que congelar, porque bajarle, evidentemente, no le vamos a engañar a los ciudadanos diciéndole que se le van a bajar los impuestos. Algunos lo dicen, a mí no se me escuchará nunca decirles eso, pero sí congelarlos para que nos pongamos al mismo nivel de otras ciudades de igual tamaño o dimensión. ¿Cómo se ahorra? Pues mire, se ahorra primero imponiendo un plan de ahorro a cada una de las delegaciones y áreas de este ayuntamiento. No me refiero a las áreas de dedicación política, no, me refiero a la estructura organizada del ayuntamiento.
¿Se puede y se debe hacer mejor? Se puede y se debe hacer mejor. Yo calculo que todavía tenemos un margen de ahorro de casi un 30% sin tocar a aquello que le importa al ciudadano, que es lo que recibe del ayuntamiento, que es lo que el ayuntamiento le da. Vamos a hacer un plan de ahorro financiero. ¿Qué significa? Bueno, mire, muchas empresas hoy que están en situación de crisis han puesto en el plan de ahorro financiero su objetivo como empresa para sobrevivir y mantener la actividad económica. ¿Qué eso qué significa? Sentarse con la entidad financiera y renegociar lo que uno le debe. Eso hay que hacerlo. Usted me dirá, pues seguramente lo estarán haciendo. Bueno, no sé si lo hacen o no lo hacen. Yo les digo que eso es indispensable para sacar adelante el futuro viable de la situación económica en la que está el ayuntamiento. Porque nos están ahogando también los pagos a corto y medio plazo. Porque eso es lo que nos hace perder tesorería y nos hace perder también capacidad económica para hacer justamente lo importante. Y en tercer lugar está lo que hoy me ha sorprendido, que el Partido Popular me ha copiado literalmente, que es el ahorro al 50% de los gastos políticos. Bueno, mis cifras son un poquito distintas, quizás un poco más realistas. Yo he dicho que podíamos tener un ahorro de aproximadamente 10 millones de euros, entre 10 y 12 millones de euros en los próximos 4 años. El Partido Popular dice que va a ahorrar con esta reducción del 50% de los gastos políticos 10 millones todos los años. Bueno, yo creo un poco exagerada la cuenta y el análisis, pero lo que está claro es que se tiene capacidad de ahorro y como se tiene capacidad de ahorro podemos seguir prestando servicios esenciales de este ayuntamiento con la misma calidad hacia los ciudadanos sin que ello suponga que no consigamos reducir nuestro gasto y lo vamos a tener que hacer en los próximos no año y medio, 2 años, no. Los ciudadanos tienen que saber que las liquidaciones de los ingresos de este 2011 se corresponden con las rentas del año 2009. Lo que la ciudadanía y Córdoba va a recibir del Estado, de los impuestos indirectos que el Estado y directos que el Estado ha cobrado, ha sido lo que hemos declarado en el 2009. Vamos 2 años por detrás en los presupuestos del Ayuntamiento con respecto a las liquidaciones del Estado. Esto significa que hasta las liquidaciones del 2014 aproximadamente no estaremos recibiendo las del 2012, que se supone que el 2011 vamos por una buena senda de crecimiento, los datos ya son por lo menos esperanzadores y positivos, y que estos se van a venir a ser mejores en el 2012. Luego, esta política de ahorro y de contención del gasto y de austeridad habrá que prolongarla. Créame que con ello y con una buena política presupuestaria, que yo le he llamado presupuesto en base cero, que mucha gente me pregunta, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, pues significa que todos los años las áreas que se estipulen de gobierno tendrán que iniciar desde cero sus propuestas para ese año concreto, para el año que se vaya a aprobar el presupuesto, de lo que quieran hacer de cada uno de los programas que quieran poner en marcha. Y no tendrán permanentemente transferidos y además hipotecados recursos económicos de un año para otro para hacer programas hayan o no hayan tenido una repercusión positiva a la ciudadanía. Eso es evaluar, significa tomar decisiones y evidentemente ambas cuestiones va a suponer un esfuerzo por parte de los delegados y delegadas que si yo soy alcalde serán del Partido Socialista y a ellos les exigiré que tengan ese rigor económico. Y será el mismo número porque una de las propuestas que hace el Partido Popular es reducir el número de concejalías, incluso plantea reestructurar el sistema de empresas municipales, incluir quizá Vincorsa dentro de gerencia. ¿Usted ha planteado algún tipo de también en esa línea de remodelación? Eso no ahorra nada. Eso de incorporar Vincorsa en gerencia no ahorra nada, porque al final todas las personas que estén en Vincorsa trabajando pasarán a la gerencia, no. Yo quiero serle más serio a la gente, porque si no, no somos creíbles. Y cuando no somos creíbles, al final la gente se desafecta de nosotros y, como se dice vulgarmente, pasa de la política y pasa de los políticos. No, vamos a ser serios. Mire, yo dije que no hacía falta que, como ocurría y ha ocurrido hasta hace poco tiempo, haya 29 personas de este ayuntamiento, estén o no en el gobierno, cobrando de este ayuntamiento a tiempo completo. No es necesario. No es indispensable, porque en todos los municipios de la provincia de Córdoba hay concejales que no están cobrando, que no tienen dedicación exclusiva porque no están gobernando y que están realizando sus trabajos habituales. En esta ciudad han estado tanto los concejales del Partido Popular
como los concejales del Partido Socialista y de Izquierda Unida que estaban gobernando, el Partido Popular en la oposición y el Partido Socialista y Izquierda Unida gobernando, cobrando exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, todos. Yo creo que eso no es necesario. Esa es la reducción. Vamos a reducir al 50% el número de concejales liberados con sueldo. Al 50%. Y eso nos tocará a todos. En proporción, evidentemente, a los resultados electorales. En segundo lugar, vamos a reducir al 50% los directores generales y los coordinadores generales actuales. La ley de grandes ciudades nos permitía un número importante de ellos, se ha hecho uso de las posibilidades que el marco legal nos permitía, se ha reducido en el último año 2010 algunas de esas direcciones generales y coordinaciones generales, pero yo me propongo reducirlas al 50%, porque es posible gobernar esta ciudad con el 50% de directores generales y de coordinadores generales. Dije que íbamos a reducir al 50% el número de asesores de libre disposición de todos los grupos, no solamente del gobierno, sino también de la oposición. Y evidentemente es posible, porque fíjese que hoy mismo podrá usted leer en los medios de comunicación que exactamente lo mismo dice el Partido Popular. Y en cuarto lugar, yo he dicho que habrá que pensar y reflexionar sobre si no sería necesario también reducir las aportaciones a los grupos políticos para su funcionamiento en el consistorio. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le estamos pidiendo que se apriete el cinturón, a los propios funcionarios y funcionarias de este ayuntamiento se les ha pedido que se apriete el cinturón, los empleados públicos de las empresas públicas han visto cómo se han tenido que apretar el cinturón. Yo creo que es de lógica que ese apretarse el cinturón nos llegue absolutamente a todo el mundo. ¿Vale? Estamos fuera de tiempo ya, pero no quiero dejar de hacer un ejercicio de política ficción, ponernos en el lunes que viene y ver qué ha pasado, porque yo sé que los tres principales partidos optan a la alcaldía, mientras que hay otras formaciones que sí que se conforman con una presencia institucional. Yo sé que usted quiere ser alcalde, pero usted ¿hasta dónde se conforma? Y me va a decir que será alcalde, pero con la máxima sinceridad, ¿usted ve un buen resultado superar los últimos comicios? ¿O de verdad que vería fracasar otra cosa que no fuera conseguir el sillón grande de capitulares? Bueno, aquellos que me conocen bien saben que en el aspecto puramente personal no tengo mayor ambición que la que los ciudadanos nos quieran otorgar con su voto. Y no lo digo porque sea una frase hecha, sino porque estoy absolutamente convencido, soy un demócrata convencido y creo que la ciudadanía es la que pone y quita y que esa es la verdadera democracia directa, la de la ciudadanía ejerciendo su derecho al voto, que tanto trabajo ha costado que vuelva a recuperarlo después de tantos años y de tanto sufrimiento. Por eso soy uno de los que nunca hacen pronósticos, no estoy nunca haciendo pronósticos. Claro que presento un proyecto de ciudad para que desde la alcaldía podamos llevarlo a efecto, solo o acompañado de aquellos que quieran que este proyecto de ciudad sea una realidad. Eso es obvio, pero no sería ni un fracaso ni un éxito el conseguirlo o el no conseguirlo, sino que es simplemente la voluntad de un pueblo el que sea o no el camino que quiera elegir para su destino. Yo creo que el 22 de mayo no se va a elegir un alcalde, créame que no se va a elegir un alcalde, se va a elegir qué modelo de ciudad quieren los ciudadanos de Córdoba y las cordobesas, y también si van a apostar por un modelo creíble, sostenible y que tenga visos de realidad, o van a quedar solo exclusivamente en unas decisiones superficiales para que no tengamos una conclusión positiva. Nos estamos jugando mucho, la ciudadanía se juega mucho, por eso cuando hemos ido a algún medio de comunicación siempre me han escuchado ustedes decir que la ciudadanía tiene que ir a votar para tomar decisiones y que lo haga para que esa decisión sea el modelo de ciudad que quiere y sobre todo el proyecto de futuro que quiere, ya no a lo mejor para sí, que muchos hombres y mujeres mayores me dicen, si yo no lo quiero para mí, si lo quiero para mi hijo o para mis nietos, bueno, pues para sus hijos, para sus nietos, para sí mismos, vayan a votar el 22 de mayo y decidan, y lo que decida el pueblo de Córdoba bien decidido estará, eso no me cabe la menor duda. Si quiere que Juan Pablo Durán y el Partido Socialista ostentemos la alcaldía porque seamos el partido más votado, porque concitemos unos resultados que nos permitan gobernar solos o con cualquier compañía que esté afín a nuestro ideario y a nuestro programa y nuestro proyecto, pues así lo haremos, y lo haremos con la sencillez, la humildad y la responsabilidad
con la que hemos afrontado la campaña electoral y con la que nos presentamos ante la ciudadanía. Notario, ¿usted ve claro que sí que hay que pactar una opción totalmente legítima y que no ocurre nada? Absolutamente. Yo creo que todos aquellos que se afanan permanentemente en intentar ahora decir que gobierna la lista más votada, mire, en el año 99 el Partido Popular se opuso a una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que hubiese una segunda vuelta a la hora de elegir alcalde o alcaldesa. Entonces veían como una amenaza el que alcaldes o alcaldesas de izquierda pudiesen en segunda vuelta afianzar a la gente en su voluntad de ir a ser votado. Ahora el candidato del Partido Popular por Córdoba pide que sea la lista más votada. Sin embargo, cuando después ejerce de presidente del Partido Popular se desplaza por los pueblos y permite pactos ante incluso natura con algunas otras formaciones políticas. Bueno, yo creo que hay que decirle a la gente de verdad, de corazón, lo que es la democracia. La democracia es el voto directo de las personas. Eso da como consecuencia unos resultados y de esos resultados electorales sale una aritmética, que es la de repartir votos en número de concejales. Y de esa aritmética sale otra, que es la composición, en este caso de capitulares. Y de esa composición de capitulares hay que gobernar esta ciudad. Y hay que dotarla de un gobierno estable y fuerte. Y eso se puede conseguir cuando se tienen 15 concejales, que es la mayoría absoluta, o bien cuando se suman 15 concejales, que también es la mayoría absoluta. Tan legítima es una como otra. Y todo lo que se intente disfrazar y deslegitimar a ese tipo de acuerdos va también en contra de la democracia, porque van en contra de que la ciudadanía se pueda libremente expresar en las urnas, porque si no al final terminaríamos esto en un bipartidismo puro y duro o en una forma de democracia que sea una democracia dirigida hacia solamente dos formaciones políticas, porque el resto no contarían para nada. Y sería también de legitimar el voto de mucha gente que está votando lo que cree mejor para sí y para su pueblo y que obtenga o no representación en ese pleno, que es que no tiene valor su voto. Si hay un partido que entra a ese capitulares con un solo concejal, que es que ese concejal no es de Córdoba, ese concejal que es de Cuenca, ¿de dónde es ese concejal? Serán de los miles de ciudadanos que lo hayan votado. ¿Por qué no tiene legitimidad ese concejal? Pues claro que la tiene. Puede tenerla en la oposición o puede tenerla dentro de un gobierno, si su voto es necesario para conformar un gobierno estable. Otra cosa sea que encuentre con quién su voto hacer lo posible. Eso es obvio. Pero no se puede deslegitimar de entrada o de arranque el que una ciudadanía pueda votar libremente a quien quiera. Y eso es lo que se consigue con esas afirmaciones. Y fíjese que nuestra formación también tiene intereses lógicos, electorales en muchos lugares, y seguro que habrá compañeros y compañeras mías que hayan visto cómo donde han ganado las elecciones no han sido alcaldes o alcaldesas porque ha habido acuerdos entre otras formaciones políticas. Pero eso no se puede deslegitimar desde la democracia o desde la argumentación, que eso no es legítimo, no. La legitimidad la da la democracia y la da el voto. Los demás son aritméticas, nada más que aritméticas. Pues señor Durán, le agradezco mucho sinceramente que esté esta tarde con nosotros. Le deseo toda la suerte del mundo, como le digo a todos. Ojalá que hubiera 200 concejales y entráramos todos, porque la verdad que todas las propuestas son muy interesantes. Creo que todos estamos para sumar, en este caso, para trabajar en el ayuntamiento, y le deseo de verdad que tenga suerte en este empeño. Creo que queda poquito. Sí, queda la última semana ya final. Pero yo espero que después podamos entre todos hacer posible que Córdoba avance, que Córdoba se desarrolle. Yo ya de entrada le digo a los televidentes que si soy alcalde voy a proponerlo, y si no lo voy también a proponer desde la oposición, a que en materia de empleo y desarrollo económico haya un gran pacto entre las fuerzas políticas que estén capitulares y salga fuera del debate político, porque muchas de las propuestas las estoy viendo reflejadas en todos los proyectos de ciudad y programas que aparecen en las distintas formaciones políticas. Y yo creo que hay cosas que nos unen en ese sentido que debería estar fuera del ámbito ahora mismo del debate, convertirse en un proyecto de ciudad, y en ese proyecto de ciudad estemos todos. Si yo soy alcalde, lo primero que haré será llamar al resto de formaciones políticas, al resto de líderes políticos que tengan representación en capitulares para hacer un pacto económico y de empleo por la ciudad de Córdoba. Pues repito, mucha suerte, muchas gracias señor Durán. Nos vemos el día 23. Espero que lo veamos bien antes y que sea con buena noticia. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, gracias por la atención que nos prestan, y recuerden que aún nos quedan un par de programas más, será mañana y será pasado, y luego ya nos veremos, tendremos la cita la jornada electoral del 22 de mayo. Gracias y hasta mañana.